Buen día a todos, hoy vamos a armar el Horten 229, escala 1.72 de la marca Rebel, avión que eligieron ustedes y uno muy interesante por su diseño de ala volante, además de funcionar con motores a reacción, utilizar madera en su construcción. Fue muy revolucionario para su época, pero no llegó a ver combate, así que sí, es otro de esos muchos aviones experimentales raros de la época que quedaron en su fase de prototipo. Según las instrucciones, tenemos dos opciones para hacer. Estas son las calcos que vienen incluidas. Y estas son todas las piezas. Tienen una linda calidad, se nota que es una matriz más nueva. Muchas piezas pequeñas, estoy notando. Pensé que iba a ser un armado más simple, con menos piezas. Pero parece que hay muchas piezas pequeñas que deben ser de estructura interna. Así que bueno, vamos a iniciar. Primero lo más fácil, vamos a unir las alas, las dejamos ya listas para colocar después. Y vamos a preparar la cabina, la cual son varias piezas, es muy detallada. También vamos a ir preparando todo el interior, que hay muchos detalles internos, mucha estructura. Hasta tenemos que colocar los cañones de 30 milímetros. Vamos a pintar ahora porque después no hay forma de acceder acá. Una vez lista la estructura interna, podemos cerrar todo, colocar las alas y la nariz del avión. Por último hice los trenes de aterrizaje. El delantero fue un poquito más complejo porque tiene muchas piezas que encastran entre sí y debe conectarse a la estructura interna, así que es más complejo, pero aún con varias piezas así chicas, no es que sea tan complejo de hacer este avión, sino que todo esto suma más tiempo de armado. Hay mucha estructura interna que pueden omitir porque no llega a verse, la verdad. Ya estaríamos listos para pintar. Primero hice la cabina y coloqué la calcomanía que va dentro. Por fuera apliqué gris oscuro y armé un verde oscuro similar al que usamos en el FW190. Por debajo le pinté con gris claro y empecé a aplicar las calcos. La mayoría se pegaron bien, sin problemas. A algunas les faltaba un poco de fuerza para agarrarse. Finalmente le puse una laca para proteger todo y ya llegamos al resultado final. De las calcos, tengan en cuenta que estas esvásticas no vienen incluidas. Y bueno, pueden ver que cuando lo tiene uno en mano parece un boomerang, ¿no? O un batarang. Tiene ese tamaño, digamos, esa sensación cuando uno lo manipula. La verdad no es tan grande como lo imaginaba. Pensaba que era un, digamos, 10% más grande. También la caja, al ser grande, me debe haber hecho pensar eso. Y de las calcos, la única que les puede llegar a dar problemas y que por ahí les conviene cortarla en segmentos más pequeños al colocarla, son estas líneas rojas que ven aquí. La verdad no me gusta mucho cómo me quedó. Debería haber hecho la otra versión, que era verde con marrón. Creo que con esos colores me hubiera gustado más. Pero bueno, ya está, ya hicimos esta. Estoy seguro de que cuando ustedes lo hagan, les va a quedar mucho mejor. Ahora lo comparemos con otros aviones. Aquí está el Comet que hicimos hace poco. Como pueden ver, parece su hermanito menor. Estos tonos de verde y marrón son los que hubiera utilizado en el caso de hacer la otra versión. Aquí está con un Ju-87. Van a ver que engaña un poco a la vista, porque las alas son grandes, pero cuando uno lo manipula, cuando uno lo tiene así lado a lado con otro avión, se siente mucho más liviano, es muy plano, entonces ocupa menos volumen de lo que parece, pero debe ser este diseño de ala volante que engaña a la vista y lo hace parecer mucho más grande de lo que en realidad es, sobre todo en cámara. Como conclusión final, me gustó este kit, sí se los recomendaría. Es un diseño muy único, lo cual lo distingue entre los demás aviones de la colección, los demás aviones de la época sobre todo. Tiene varios detalles, así que pueden dejarlo muy bueno. Pero recuerden lo que vengo diciendo, no es tan grande como parece. ¿Y por qué menciono tanto esto? Porque he visto muchos que lo venden más caro. ¿A qué me refiero con más caro? Por ejemplo, lo venden más caro que un caza común, algo como un Messerschmitt 262 o un Corsair, bueno, lo venden más caro que eso, con un precio más cercano al de un bombardero ligero. Y desde mi punto de vista, no vale eso. Para mí el valor de este kit se siente igual al valor de cualquier otro caza, avión caza promedio de la Segunda Guerra Mundial. Así que no paguen un extra pensando que es más la cantidad de piezas, el tiempo de armado. No siento realmente que sea algo que deba cobrarse más.
Lo único que no disfruté fue el armado de los trenes de aterrizaje, me dio algunos problemas porque hay varias partes que tenían que coincidir al mismo tiempo en diferentes puntos, entonces uno tenía que estar ahí con el pegamento fresco y por ahí se desacomodaba, no se terminaba de secar bien, se salía del lugar, pero tampoco es el fin del mundo. Espero que les haya servido el video, próximamente vamos a estar armando algún bombardero, así que les dejo otra encuesta. A mí me cuesta decidirme, la verdad, me gustan todos, así que lo dejo directamente en manos de ustedes. Pueden votar entrando a mi canal en la pestaña de comunidad. Les dejo un saludo a todos y mucha suerte.